¿Qué tan cierto que la iglesia y el Estado no se llevan? Y es que hemos aprendido que en la historia de México son varios los gobernantes que han querido cortar lazos con la iglesia y en algunos casos hasta despojados de sus bienes, y es que ya se había derramado sangre antes por esto. Pero nunca como cuando iniciaron las guerras cristeras. ¿Quiénes estaban detrás de esta guerra? ¿Cómo pasaron a tener bajas de hasta 250,000 personas? Sin duda, un periodo para México en el que en las calles corrieron ríos rojos y empapaban crucifijos de plata en las iglesias. De muchas guerras que se vivieron en el país, la guerra cristera es una de las que no nos tenemos que olvidar. Bienvenidos a Curiosititlán. Hola, soy Fernando Besauri y antes de comenzar con este video quiero invitarte a que te suscribas y actives la campanita de este canal para que no te pierdas ningún increíble top. Estas son cosas que tal vez no sabías sobre la guerra cristera y ahora sí, abusados, que ya empezamos. Número 5. Las causas. La Iglesia Católica tuvo mucho poder alrededor del mundo durante muchos años, cientos, más. Pero de igual forma, en muchas partes del mundo, los gobiernos comenzaban a hacer de lado los privilegios con los que antes gozaban, además de que su opinión en asuntos de política era menos solicitada. Y es que gozaban de muchas riquezas, tierras, personas bajo ellos, influencia sobre personas poderosas, y en México no había sido la excepción. Si bien es cierto que ya no gozaban de los mismos privilegios que antes, la cosa ahora se volvería extremista. En 1924 llegaría al poder quien le declararía la guerra a los practicantes de esta fe, Plutarco Elías Calles, y él vendría decididísimo a poner fin a los modos de la iglesia en el país. La modificación del Código Penal que hizo fue el detonante de esta guerra. En él habían leyes como la del artículo 10 que prohibía a los ministros de cultos hacer críticas de las leyes puestas en el país, o como por ejemplo la del artículo 15 que dejaba bien en claro que estaba prohibido crear grupos políticos con relación a asuntos religiosos. Básicamente las modificaciones que Calles hizo dejaban muy en claro que la iglesia no tendría ninguna injerencia en asuntos políticos ni de educación, ya que también hay artículos que prohíben a los ministros religiosos liderar escuelas. Estaba claro que México pretendía ser un país laico. Fue perder mucho en poco tiempo, y esto poco a poco comenzó a calentar las aguas benditas de los líderes religiosos en el país, y miren que si alguien tiene experiencia metiendo fregadazos en nombre de Dios, son ellos. Tampoco pretendo villanizar a los religiosos. En su momento intentaron de forma pacífica solucionar las cosas con una colecta de firmas, pero esta fue totalmente ignorada y dejada en visto, y de ahí pasaron a dejar de comprar productos y servicios que tuvieran que ver con el gobierno, así como la nula paga de impuestos. Esto afectó duro en su momento al gobierno, y así nacería un movimiento social bajo la excusa del libre culto que, de haber iniciado con boicots y colectas, pasó a juntar armas y soldados bajo el lema de ¡Viva Cristo Rey! Número 4. El ejército cristero. Si con algo contaba la iglesia y que era de mucho valor, era la ingenuidad de sus seguidores más fieles. Plutarco Elías Calles podía enfrentarse a los clérigos con sus soldados y tropas, sus armas y tácticas militares, mientras que los cristeros estaban conformados en su mayoría por campesinos. Sí, el ejército con el que la iglesia en México peleó estaba lleno de personas sin experiencia, muchos incluso sin ganas de pelear, obligados moralmente a estarlo. Esto es importante señalar, ya que más allá de que lo dieran todo por su fe, cuando se aterriza y piensan las cosas de manera más fría, te das cuenta de que eran personas que nunca tuvieron oportunidad. Conforme la causa crecía, los grupos cristeros también, y cada vez más personas se unían a la lucha, pero hay quienes afirmaban que únicamente 5 sacerdotes se levantaron en armas. Mayormente la gente humilde era la que se unía. La gente de campo era puesta indudablemente en las armas, mientras los de ciudad en el manejo de propaganda y boicots. Algunos veteranos revolucionarios luchaban con la iglesia, pero fuera de eso no había más. Y aún con esto, los cristeros lograron ser uno de los grupos anarquistas más grandes que ha visto México. Las mujeres también formaron un papel muy importante en el bando cristero. Y es que la iglesia no le decía que no a nadie que se uniera a su lucha, y además las mujeres demostraron ser las más entregadas a la causa. Se dice que participaron más de 25,000 mujeres, y estas formaban las llamadas brigadas femeninas de Santa Juana de Arco. Número 3. El trágico general de las tropas cristeras. Sí, la mayoría de las personas en las líneas cristeras eran campesinos y personas sin experiencia en guerra o en simple combate, o pegarse un tiro ya de menos. Pero también la iglesia se dio el lujo de conseguir más de un viejo lobo experimentado que ayudara a liderar a los cristeros. La revolución no tenía mucho que había culminado, y esta habría dejado verdaderos soldados y generales de mucha reputación que serían el banco de los líderes católicos en México. Uno de ellos, y el más importante, fue Enrique Gorostieta Velarde.
Enrique fue un militar de mucho talento y estuvo en las filas del ejército cuando gobernó Porfirio, cuando gobernó Madero y cuando lo hizo Huerta. Con este último se dice que sería exiliado a los Estados Unidos. De vuelta en México y entrando el conflicto cristero entre gobierno y católicos, la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa contactaría al exmilitar para contratar sus servicios y que los ayudara en la guerra. Se dicen varias cosas respecto al por qué decidió ayudar a los cristeros, siendo que no compartía su ímpetu, pero también se sabía que no era un simpatizante del gobierno de Calles. A esto debemos agregar que se le pagaban 3,000 pesos oro al mes y que su familia contaba con un seguro de vida. Nada mal el trato que había conseguido, nada mal. Se dice que Enrique lideró tropas y dio victorias. Gracias a él las personas hablaban de las tropas cristeras como un ejército y no como simples campesinos armados. Peleó en Jalisco, Michoacán, Colima y en Zacatecas. Y a donde iba organizaba y entrenaba a los soldados. Fue tanto lo que convivió con sus soldados que se convirtió en católico luego de ver la fe con la que luchaban. Y es que bueno, si no tienes experiencia para los trancazos y de todos modos te vas así pues hasta... Pues sí, ¿no? Sí te deja pensando. Podríamos decir que Gorostieta fue el activo más importante con el que contaron los cristeros en la guerra. Ahora, ¿por qué el trágico general? Ok, ya dije que Enrique se involucró en la causa al punto que motivado por sus tropas se pasó al catolicismo. Pero él no quería que hubiera ningún trato con el gobierno. O era todo o nada. Todo o la muerte. Y pues así fue, ya que se dice que fue traicionado por los mismos cristeros quienes lo matían 19 días antes de que se firmara el acuerdo que terminaría con la guerra. Enrique en una carta había expresado su desacuerdo y se cree que esto habría dado pie a que lo traicionaran. Qué terrible que una persona que a pesar de recibir un pago dio todo por una causa y al final terminase siendo traicionado y hasta el día de hoy lo vengamos a recordar. Número 2. Los crímenes de los cristeros. La guerra cristera es un capítulo en la historia católica que la iglesia prefiere no recordar, y ya vimos que fueron capaces de traicionar a uno de los suyos. Pero es que hay otras cosas que caben mencionar que hacen de la guerra cristera de las más sangrientas en la historia de México. No conforme con que muchos soldados de sus tropas eran puestos bajo temores o amenazas religiosas, la verdad es que también demostraron no tener piedad y uno de los grupos que más atacaron fue el de los maestros de escuelas, a quienes atacaban cuando estaban desarmados al no querer ceder. Era cierto que el ejército cristero estaba destinado al fracaso, pero permanecían de formas inexplicables, eran resistentes, y esto lo aprovechaban los de la iglesia, quienes lo usaban para reprimir a quienes pretendían reprimirlos a ellos. Al final, el crimen más grande que cometieron los cristeros fue el haber abusado de la fe para levantar a personas humildes en armas, y encima de esto hacerlos cometer actos de guerra que en otras circunstancias jamás habrían considerado. Hay cosas que definitivamente no cambian, y a pesar de que la iglesia sufrió bastante y los católicos fueron muchas veces injustamente perseguidos, nada justifica el uso de personas inocentes para hacerlo peor. Y estamos por revelar el puesto número 1. ¿Sigues conmigo? Déjamelo saber con un poderosísimo like y continúa viendo este increíble top. Número 1. El final de la guerra. 3 años duraría la guerra. 3 años de constantes batallas y bajas. Pero al final todo tiene que concluir y la guerra cristera no sería la excepción. El mandato de Calles habría llegado a su fin y con él, Emilio Portes Gil sería el nuevo mandatario de México y él vendría a negociar con la iglesia para ponerle fin a la guerra. Cabe señalar que durante todo el conflicto los Estados Unidos tuvieron mucha opinión en los asuntos, incluso hasta en la resolución. Y tras una larga serie de negociaciones, el gobierno de Gil habría logrado la paz entre el Estado y la Iglesia. Pero lo que es sumamente curioso de esto es que no todos estuvieron de acuerdo. Las partes importantes firmaron, pero dentro de los cristeros habían personas que no simpatizaban con este acuerdo, y la iglesia sufriría un duro golpe que la dividiría. Además, como vimos con Enrique, muchos cristeros no tuvieron reparo en traicionar a los suyos con tal de llegar a un fin beneficiario de menos para alguien. Y así, luego de 3 años de lucha, de muertes injustas, de un intento por un país laico, la guerra cristera llegaría a su fin. Tengo que resaltar que de igual forma muchos católicos fueron perseguidos injustamente y muchos documentos valiosos para la fe católica fueron quemados. En una guerra nadie sale limpio y nadie queda ileso, pero al menos se puede cerrar el capítulo y pasar a otra cosa de la historia. Y eso fue todo. ¿Qué te pareció? ¿Qué cosa te sorprendió más con este tema? Déjamelo saber aquí en la parte de los comentarios y de igual forma yo te invito a que me regales un poderosísimo like si es que te gustó este video, ya que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ningún increíble top. De igual forma aquí en pantalla te dejo otro video que estoy seguro que si le das clic, te va a encantar. Esto es Curiositlán,
Yo soy Fernando Besauri y nos vemos en el próximo top.